¿qué es el marxismo? Se dice tantas estupideces en las redes que, básicamente lo primero que hay que hacer es comenzar por una tarea higiénica, es decir, separar una serie de cosas, porque la estrategia libertaria es básicamente la de todo el tiempo confundir los términos, confundir los tantos, una confusión deliberada, pero también hay que reconocer que es una confusión que tiene que ver con ignorancia fomentada, porque es una confusión que tiene incluso gente que se supone que sabe. No hablo de Axel Kaiser, que es un ignorante y un bruto que ha sacado este libro, que es un absoluto desastre, que ya comentaré en su momento. Eh, pero sí, la confusión acerca de qué es marxismo es una confusión, por un lado, buscada, pero por otro lado es una confusión que de alguna manera tiene que ver con que es un problema muy complejo. Eh, y acá, en esta charla de hoy, a fuer de ser breves y no extendernos demasiado, vamos a sentar los límites del problema. Vamos a poner por dónde se encuentran los límites, las fronteras del problema, y no vamos a resolverlo. O sea, no vamos a responder hoy qué es el marxismo, lo vamos a dejar para una futura charla. Hoy simplemente vamos a decir, miren qué complejo es esto, miren cuántas aristas hay que tener en cuenta y miren cuántas cosas hay que descartar y no confundir para poder entender. Porque en la confusión no se entiende. En la oscuridad de los gatos que son todos pardos, o las vacas, como parece que le gustaba decir a Hegel, se confunden cosas que no son iguales, no son las mismas, que tienen otros problemas y por lo tanto se le adjudican unas cosas al marxismo que no corresponden al marxismo y se critica el marxismo por cosas que no son criticables o a lo sumo son criticables pero no de ese modo. Insisto, el problema de qué es el marxismo es un problema muy complejo. Entre otras cosas porque es un problema para los marxistas mismos. O sea, la idea de que el marxismo es simplemente algo que se define con un par de frases, como esta estupidez acá, el marxismo, los asesinos y cosas por el estilo, es una tontería. El marxismo es una cosa muy compleja, es un producto histórico muy complejo, tiene más de 150 años de existencia y es un problema para los propios marxistas. Eh, Definir qué es el marxismo es un problema para los propios marxistas. De hecho, existe casi una orientación eh, disciplinar, casi una disciplina, no diría casi una disciplina, directamente una disciplina, lo que suele llamarse la marxología, que es, digamos, de alguna manera la ciencia que se ocupa de lo que es el marxismo y lo que tiene que ver con el marxismo. Eh, los marxólogos no necesariamente tienen que ser marxistas, de hecho hay más de un marxólogo célebre, muy bueno, como un cura jesuita, cuyo nombre ahora no me viene a la mente, que son muy buenos y no son marxistas, que se dedican al estudio de qué es el marxismo, qué dijo Marx y qué no dijo Marx, e incluso hay gente que se dedica a una tarea muy filológica, es decir, establecer textos, como vamos a ver cuando hablemos de Marx, el individuo y su obra, no en esta charla, sino en alguna otra. Uno de los problemas para saber qué es el marxismo es saber qué es lo que escribió Marx. Marx escribió muchísimas cosas, publicó pocas, entonces se trata de establecer textos. Hay muchas variantes de una misma cosa. Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, que El Capital es un libro hecho y derecho, o sea que Marx se sentó y escribió 3 tomos. No, no es así. De hecho, hay versiones del Capital, como la de Abraham Rubel, que tienen otro orden. Solamente el primer tomo salió por Marx, los otros los ordenaron Engels y Kautsky, es decir, hay casi un capital para armar. Lo mismo con las obras completas, a diferencia de otros autores o de otros personajes célebres tipo Freud, no existen las obras completas de Marx, todo el tiempo está en construcción. Existen lo que se llaman las mega Marx Engels Werke, que son las obras completas de Marx. Eh, y esas obras completas están a cargo de un equipo que trabaja en Alemania y en Ámsterdam y en otros lugares, que van completando, relevando los papeles de Marx y traduciendo versiones de versiones. Es decir, saber incluso qué es lo que realmente dijo Marx es todo un problema. Y entonces
esta idea de que el marxismo es una cosa sencilla, se define simplemente como esto, el conjunto de los asesinos y cosas por el estilo, es una tontería. Marx es un gran intelectual. Uno puede estar de acuerdo o no, hay grandes intelectuales con los cuales uno puede no estar de acuerdo, pero es un gran intelectual. Y al igual que muchos de esos grandes intelectuales, tipo Aristóteles, Platón o cualquiera de esos, eh, ha dicho muchas cosas, ha escrito muchas cosas y es muy difícil establecer los textos. Es como Hegel, digamos, de Hegel hay tanta cosa dando vuelta, la mayoría que se llevan el nombre de Hegel no son de Hegel, han sido recopilaciones, resúmenes de los alumnos, y todavía hoy es una tarea muy seria establecer los textos de Hegel, o sea, saber exactamente cuál es el texto que vale. Así que ya de entrada, toda esta idea estúpida de que el marxismo son 3 frases que se repiten en Twitter como esta estupidez, es eso, una estupidez. Es un problema muy complejo. Es un problema, por ejemplo, para la marxología saber cuándo comenzó el marxismo, es decir, cuándo Marx fue Marx. Porque hay gente que dice que Marx siempre fue marxista. Entonces todos los textos de Marx, que empezó a escribir muy joven, a los 16, 17 años, son válidos. Y todos son marxistas, lo cual es medio raro, porque alguien que empieza a escribir 16, 17 años y termina de escribir a los 65, es difícil que a lo largo de todos esos años, sobre todo habiendo sido tan precoz, no haya cambiado de pensamiento, no tenga contradicciones, no tenga un montón de cosas eh, que se contraponen unas con otras. Hay toda una discusión, ya lo vamos a ver en su momento, acerca de si existe un joven Marx, es decir, el joven Marx, el Marx de los cuadernos de París, ¿no? Sería un Marx distinto, y de hecho hay mucha gente que ha fabulado sobre eso. Hay un Marx humanista, que es un Marx más preocupado por la alienación, por la libertad, por un montón de problemas, que el Marx economista posterior. Entonces, para algunos el Marx economista posterior es un estructuralista que no le interesan los sentimientos y las cosas humanas, y el otro es más humanista, más ligado a los problemas del individuo y de la psicología y de muchas cosas, qué sé yo. Cada uno teje el Marx que quiere. Y entonces hay un primer Marx que habría que rescatar contra el segundo Marx. Y hay otros que dicen que no hay un primer Marx, que ese primer Marx es igual al segundo, o que en realidad ese primer Marx no es Marx y que en realidad el Marx marxista, aparece recién con el Manifiesto o incluso con el Capital. Hoy, por ejemplo, está de moda inventar al último Marx. O sea, no solamente hay un primer Marx, un joven Marx, ¿no? Que sería más interesante que el segundo Marx, sino que habría un último Marx, un Marx ya anciano, que estaría preocupado por otras cosas, por el tercer mundo y cosas por el estilo, y que parecería ofrecernos un marxismo mejor que el Marx de la segunda etapa, el Marx de Capital. Bueno, se dan cuenta que esto es realmente complejo y por lo tanto definir al marxismo simplemente con una frase suelta no tiene ninguna importancia, no tiene valor. Hay mucha dificultad incluso para decidir qué textos son marxistas, qué textos son de Marx, qué textos no son de Marx, qué textos son de Marx y están completos y cuáles son simplemente resúmenes, qué textos de Marx son marxistas y qué textos no son marxistas de Marx, aunque los haya firmado Marx. Y de hecho, como vamos a ver, hay textos de Marx que tienen una determinada postura, textos científicos y textos que son políticos. Y como vamos a ver, los textos científicos de Marx son parte del cuerpo de lo que llamamos marxismo. Y los textos de Marx que son políticos son textos que tienen que ver con el socialismo. Y ahora vamos a ver por qué hacemos esta diferencia entre marxismo y socialismo. Los dos tipos de textos tienen un vínculo, pero no es un vínculo lineal. Ni se derivan necesariamente. No necesariamente lo que Marx escribe como político se deriva del Marx marxista. El problema es que Marx es un intelectual y es un político al mismo tiempo, y eso es confundir en mucho las cosas, porque Marx, incluso en un mismo texto, no diferencia las dos actividades. Entonces,
como vemos, toda esta cosa compleja amerita comenzar con distinciones. Distinciones, ¿por qué? Porque toda esta gente idiota ha creado un enorme mar de confusión, un Marx de confusión, y es necesario desbrozarlo. Por empezar, no es lo mismo marxismo que comunismo o socialismo. Esta es una confusión, como lo pueden ver, que está hasta incluso en Wikipedia. O sea, no es una confusión simple de libertarios, sino uno entra en Wikipedia, pone corrientes de marxismo y se encuentra con que corrientes del marxismo son, por ejemplo, el trotskismo. O corrientes del marxismo son, por ejemplo, la ideología Juche, o el luxemburguismo, o el leninismo, o incluso el dependentismo. Y en realidad esas son posiciones políticas, estrategias políticas, no versiones del marxismo. O sea, no versiones intelectuales. Hay que entender esto. El marxismo es una teoría científica sobre la vida social. Puede estar bien, puede estar mal. Cuando digo científica no quiere decir que esté bien, quiere decir que es una teoría que se para dentro de ciertos criterios para observar la sociedad. No se para desde un punto de vista subjetivo, no alude a valores, no alude a deseos, sino que alude a el estudio de la realidad social tal como la realidad social se presenta. Puede estar mal, pero como toda posición científica, el marxismo trata de entender cómo funciona la realidad. El marxismo no es una expresión de deseos sobre la realidad. El marxismo no es un deber ser de la realidad. Como cualquier ciencia, la biología explica la realidad biológica no como le gustaría que fuera, sino como realmente es. ¿Sí? Puede estar bien o estar mal una teoría biológica, pero el biólogo como científico no se pone a decir qué lindo sería que los seres humanos tuvieran alas. No, simplemente constata que no tienen alas y trata de explicar cómo ha llegado a existir este bicho que no tiene alas, que domina la naturaleza, etcétera, 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 y de ahí obviamente la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no confunde sus deseos, sus ganas, sus ilusiones, no mete la política, los valores en esa actividad. La actividad científica es una actividad del ser. ¿Cómo es la realidad? No como me gustaría. Y el marxismo entonces es una posición científica, teórica. Puede estar mal, puede estar bien. En esto que estoy diciendo hay mucha discusión, hay muchos marxistas que no están de acuerdo con esto, hay muchos marxistas que tienen posiciones muy diferentes sobre lo que es la ciencia y cuál es la relación del marxismo con la ciencia. La cantidad de debates, cada una de estas palabras que estoy diciendo yo, créanme, se lleva un seminario y 10 libros por lo menos. 10 libros de los gordos, ¿no? El marxismo entonces forma parte del campo de la ciencia y es por lo tanto universal, o sea, no está, si bien tiene que ver con el proletariado, el socialismo, tiene que ver por una serie de razones históricas, no está destinado al proletariado ni a hacer la revolución, está destinado a conocer la realidad y por lo tanto es útil para cualquiera que quiera conocer la realidad. De hecho, hay mucha gente que tiene pensamiento burgués, que es burgués y que sin embargo es marxista y que entiende la vida como marxista. ¿Por qué? Porque observa la realidad social a partir de categorías que surgen del análisis marxista. No vamos a hablar hoy de eso porque si no, no terminamos más y por lo tanto vamos a dejar eso para más adelante. Tratar de explicar qué es específicamente el marxismo en términos de ciencia, etcétera, etcétera. Pero primera distinción, el marxismo es una posición científica. Es parte de la ciencia, del ser de la realidad social. El socialismo, por el contrario, socialismo, comunismo, no entramos en esas disquisiciones que también se llevan un montón de discusiones y ya hemos dicho unas cuantas cosas, acá tienen una columna. El socialismo y el comunismo son posiciones políticas. Dicho de otra manera, son deberes ser, son deseos, expresiones de intereses. Me gustaría que la vida fuera así. La sociedad debiera ordenarse de esta manera. Obviamente, desde un punto de vista marxista, la posibilidad de ordenar un programa político y de hacer política necesariamente se remite a cómo es la realidad.
desde un punto de vista marxista, no se puede cambiar la realidad que no se conoce. Pero eso no quiere decir que cuando pensamos en el comunismo o el socialismo necesariamente tengamos al marxismo detrás. Porque el comunismo o el socialismo son expresiones de deseo, programas políticos, el deber ser de la acción política. Y de hecho, objetivamente, porque así sucedió en la historia, no todos los socialistas son marxistas y hay muchos socialismos no marxistas. De hecho, Marx en el Manifiesto Comunista enumera muchas formas de socialismo que no son el suyo. Y existe la experiencia de la socialdemocracia europea y del laborismo británico y muchas formas de ser socialista o comunista sin ser marxista. De modo tal que muchas de las cosas que se dicen del comunismo no tienen nada que ver con el marxismo. Muchas de las cosas que tienen que ver con el comunismo, con el socialismo, pueden no tener que ver con el marxismo, y muchas cosas que dicen de marxismo pueden no tener que ver con el socialismo o el comunismo. Entonces, primera distinción, ¿sí? Marxismo como parte del campo de la ciencia, comunismo, socialismo como programas políticos, parte de la política del campo de los deseos. Las dos cosas no están necesariamente ligadas en la vida real, aunque desde un punto de vista marxista tienen una vinculación. Otra distinción, marxismo versus marxiano. Alguien va a decir, ¿qué quiere decir marxiano? Marxiano quiere decir, suele usarse esta expresión para cuando uno alude a algo que es marxista, no es marxista, pero es de Marx específicamente. Uno puede decir, tal texto es marxista y puede ser un texto de un autor marxista, Althusser, Lukács, o puede ser un texto de Marx. ¿Sí? Cuando uno alude a los textos de Marx o a las ideas de Marx específicamente, suele aludir a la expresión marxiano. Es decir, esto es de Marx, no necesariamente es de los otros marxistas o del marxismo, o incluso no necesariamente es marxista. Dicho de otra manera, se dice marxiano en relación a la obra de Marx y a sus puntos de vista particulares. ¿Esto quiere decir que hay marxistas que no piensan como Marx? Claro. De hecho, una de las peleas eternas dentro del marxismo es yo tengo la verdad sobre lo que dijo Marx, como si eso a veces tuviera importancia, y vos en realidad no sos marxistas, ¿no? Esta idea de quién es más marxista, hay una especie de marxistómetro, hay toda una pelea en torno a eso, y por lo tanto mucha gente dice que habla en nombre de Marx y otros no, y bueno, hay gente que cree, como yo, que muchas veces Marx no es marxista. Hay gente que cree, ya lo hemos mencionado, que no siempre Marx fue marxista. Y mucha gente que cree, yo me cuento entre ellos, que no siempre Marx razona como un marxista. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo teórico que Marx creó o ayudó a crear o que se desarrolló a partir de una serie de ideas que tienen mucha raigambre en su propia obra, no necesariamente coincide y está de acuerdo con todas las cosas que haya dicho Marx. Vamos a decirlo aquí yo. Marx ha dicho un montón de tonterías. Basta leer, por ejemplo, lo que escribió sobre Bolívar. Ha dicho muchas cosas contradictorias, ha dicho muchas cosas que son bravatas de joven burgués. Proletarios del mundo unidos, solo tenéis para perder vuestras cadenas. Ah, sí, mirá qué bonito. ¿Cómo se ve que vos no sos obrero, Carlitos? Porque un obrero no va a una huelga así nomás, no va a una insurrección así nomás, por una razón sencilla. Las cadenas son una expresión metafórica, son una linda metáfora acerca de la posibilidad de la liberación, pero en la vida real a los obreros se le va la vida. Una huelga que sale mal es una familia que queda en la calle. Una huelga o una insurrección donde el obrero arriesga su vida y la pierde es una familia destrozada. No es así, Carlitos. No, eso te puede pasar a vos, que como buen burgués salís a la calle, haces quilombito y después te volvés a tu casa y de última siempre tendrás algún respaldo en algún burgués como Engels o en alguna fortuna heredada como la de tu suegra. Pero en la vida real los obreros tienen mucho más que perder que sus cadenas. Dicho de otra manera, las cadenas de los obreros son cosas muy pesadas. De modo tal que uno puede estar de acuerdo con Marx o ser marxista y no estar de acuerdo con muchas cosas de Marx, como esta que a mí siempre me pareció una reverenda estupidez.
Eh, el marxismo, entonces, lo marxiano tiene que ver con lo Marx, con lo de Marx, con sus expresiones, con sus ideas, con sus textos, etc. El marxismo es una tradición intelectual, es decir, un conjunto de ideas que se va organizando contradictoriamente, con agregados, con sustracciones, con elecciones, con cambios, con desarrollos nuevos, que se hace a partir de ciertas ideas. Aparece Darwin, formula la teoría de la evolución, y después hay un montón de biólogos que van agregando cosas, aclarando cuestiones de la teoría, agregando cosas, entrando en terrenos que permiten desarrollar aún más la teoría, como la genética, elaborando ideas que permiten explicar mejor las ideas de de Darwin, como el caso de Stephen Jay Gould y la teoría del monstruo prometedor. Es decir, igual que en el caso de Darwin y de cualquier científico importante que funda un campo de conocimiento, el avance de conocimiento desde el punto de vista de estas ideas que en algún momento llamaremos materialismo histórico, eh, ha incluido un montón de gente que ha desarrollado problemas que Marx no desarrolló, que Marx dejó pendiente, que Marx ni siquiera empezó, o que Marx ni siquiera soñó que se podían vincular con sus ideas. Ese conjunto de trabajo es lo que constituye todo lo que llamamos marxismo, que es mucho más que Marx. Hay 150 años de trabajo después de Marx, por lo tanto el marxismo es mucho más amplio que Marx. Mucho más amplio, más o tan contradictorio como el propio Marx, y tan lleno de riqueza y de contradicciones como cualquier hecho vivo que se desarrolla en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de marxismo, hablamos de una cosa muy amplia y muy general, mucho más que lo que tenga que ver con Marx. Marxismo es una cosa, Marx es otra, marxiano es otra. El marxismo es una tradición intelectual que va mucho más allá de la propia obra de Marx. Solo por dar un ejemplo, acá también hay una enorme discusión. Hay mucha gente que considera que el marxismo puede refundar toda la ciencia, o sea, todas las ciencias se pueden refundar a partir de las ideas de Marx. Hay otros que creen, no, en realidad el marxismo es parte del desarrollo de la ciencia en general, y dentro de ese desarrollo de la ciencia en general, un fenómeno que arranca ya por el Renacimiento, Marx ocupa un punto específico, en un campo específico, y el marxismo ha desarrollado esos puntos específicos en ese campo, lo ha expandido a otros, pero no mucho más. Es decir, el marxismo es parte de la corriente general de la ciencia, no algo que viene a reconstruir todo el árbol de la ciencia. Para otros, el marxismo sí refunda, pero no todas las ciencias, sino algunas ciencias, en particular las que tienen que ver con el análisis social. Es decir, hay un antes y un después del análisis político a partir de Marx, hay un antes y un después del análisis social, de la sociología, eh, después de Marx, hay una antropología refundada, específicamente marxista, lo mismo con la psicología, la crítica literaria, el análisis cultural, el análisis de la dominación social, de la ideología. Incluso hay mucha gente que cree que el marxismo puede refundar teorías sobre el clima y cosas por el estilo. Es decir, el marxismo es algo mucho más amplio y muy en discusión que simplemente la obra de Marx o todo lo que se refiere a Marx. Por eso, como vamos a ver después, cuando se refuta al marxismo por algo que dijo Marx, se está diciendo una tontería, porque el marxismo es mucho más que eso. Es como si se criticara el fútbol por alguna cosa que dijo Riquelme. Bueno, está bien, genial jugador, pero el fútbol es mucho más que Riquelme, que Maradona, que Messi, que Pelé o Beckenbauer. Como es una tradición intelectual, es decir, un campo de trabajo muy amplio en el que entra mucha gente, hay dentro en su interior grandes corrientes, como esa cosa que vimos y que acá muestro de vuelta, que Wikipedia ofrece como corrientes del marxismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se critica el marxismo, se pasa por alto que en realidad hay muchos marxismos. No quiero decir con esto que no haya un vínculo común, que no haya un corazón que uno pueda detectar, pero también es cierto que cada uno tiene su marxismo o que de alguna manera observa o se coloca dentro de la tradición en un campo específico. Entonces, hablar de marxismo, ¿de quién estás hablando?
porque los marxistas esto o aquello, en algún momento vamos a hablar de esas cosas. No, bueno, pero esto lo puede decir fulano o mengano, pero hay 3 millones de marxistas que dicen lo contrario. Hay muchas corrientes. Y acá hay que distinguir varias cosas dentro de las corrientes del marxismo. Primero, hay que distinguir dentro de las llamadas corrientes del marxismo lo que en realidad son ideologías. Es decir, expresiones ideológicas. Cuando digo expresiones ideológicas estoy diciendo algo negativo, es decir, no científico. Son relatos en el peor sentido, el estilo del relato K o del relato libertario, es decir, macanazos inventados desde el poder. Cuando escuchamos hablar de materialismo dialéctico, bueno, listo, Stalin, ese es el macanazo, la ideología con la cual el Estado soviético de la URSS buscaba de alguna manera regimentar a su población y explicarle a los obreros rusos por qué estaban en el mejor lugar del mundo y por qué vivían en un país de iguales y eran libres a pesar de que no podían tener sindicatos, no podían organizarse políticamente en forma independiente y porque había algunos que eran iguales que los otros, pero un poquito más iguales, ¿no? Tenían mejores casas, vivían en sus dachas y tenían sus privilegios. Era una ideología de dominación. Lo mismo cuando hablamos de estalinismo o de marxismo-leninismo o de la llamada ideología o de la filosofía Juche, ese delirio de Corea del Norte. Son ideologías estatales. Son instrumentos de dominación política. Eso no tiene que ver con la acción científica, porque la acción científica parte siempre del hecho de que lo que estoy diciendo se puede refutar o se puede probar. Si no puedo dar prueba de eso, si otro da otra prueba, tengo que tratar de refutarla si es que quiero que mi teoría valga. Dicho de otra manera, necesita la libertad de intervención, necesita la libertad de investigación, necesita la libertad de expresión, necesita un montón de cosas que estas ideologías vienen a cerrar, eliminar y hacer imposible. Así que el marxismo como ciencia, o sea, el marxismo, no tiene mucho que ver ni con el estalinismo, ni con el maoísmo, ni con los juches, ni con el materialismo dialéctico, o el marxismo-leninismo, o el diamato, o disparates por el estilo. Otra forma de confundir corrientes del marxismo, o sea, formas de interpretar la tradición, es adjudicarle a ciertos personajes ciertas cualidades místicas, ciertas cualidades teóricas, ciertas cualidades intelectuales que no brotan de la experiencia de estos personajes en esos campos, sino que brotan del prestigio ganado en otro lado. Por ejemplo, como Lenin hizo una revolución, además, igual que el Che tuvo la fortuna de morirse antes de que las cosas se pudrieran, por lo tanto, cuando las cosas se pudrieron, la culpa la tiene otro. Como Lenin hizo una revolución y como efectivamente, lo digo sin ninguna ironía, Lenin es un gran intelectual, ha escrito cosas muy notables, sobre todo en el campo de la acción política, que era lo suyo. Entonces hay gente que cree que porque Lenin era un jefe revolucionario y porque realmente era un tipo muy inteligente y porque realmente sabía mucho de teoría política y de la acción política y de un montón de cosas, entonces cualquier cosa que diga Lenin está bien. Entonces, Lenin sobre arte y literatura. ¿Y qué carajo sabía Lenin sobre arte y literatura? Nada, pero se agarran 3, 4 cosas, se juntan y acá tenemos a Lenin hablando, ¿sabes? Y entonces hay una versión del marxismo leninista y entonces Lenin opina. No, no hay una corriente leninista de marxismo. No, en todo caso hay textos de Lenin que apoyan, construyen esa tradición, pero no hay un marxismo leninista. De la misma manera que no hay un marxismo trotskista, es decir, Trotsky sobre la vida cotidiana. Y sí, Trotsky escribió cosas sobre la vida cotidiana en Rusia, pero de ahí a que Trotsky pueda ilustrarnos acerca de cómo debe ser la familia en el siglo XXI, en el mundo actual, es un disparate. Lo mismo si creemos que Trotsky es un crítico literario o que Trotsky puede hablarnos de cualquier cosa. Trotsky, otro tipo notable, que ha contribuido a la tradición marxista aportando una serie de desarrollos muy importantes, otra vez en el campo de la política sobre todo. No era especialista en un montón de cosas, no era un pensador orgánico que desarrollara las cosas, digamos, orgánicamente al estilo Marx. Lo mismo pasa con Rosa Luxemburgo o con, si se quiere,
gente como el Che Guevara. El Che Guevara era teóricamente bruto, no es un personaje cuyas ideas puedan refundar o reconstruir una corriente entera de teoría marxista científica. Todos estos personajes sí han fundado corrientes políticas, pero eso tiene que ver con el comunismo, con el socialismo, no con el marxismo. Estos personajes no han reconstruido la teoría marxista, aunque muchos de ellos han hecho aportes importantes en algunos campos. Pero, en realidad, cuando hablamos de trotskismo, leninismo, denguismo por Deng Xiaoping, o mariateísmo por Mariátegui, o guevarismo, allendismo, bordiguismo, o luxemburguismo, o oxaísmo por Enver Hoxha, hay tantos ismos como personajes importantes, en realidad estamos hablando de posiciones políticas, de decisiones tomadas en el campo de lo programático, en el campo de los alineamientos políticos, en el campo de lo comunista, socialista, no en el campo de la teoría marxista. Si uno se quisiera concentrar en las llamadas corrientes del marxismo, encontraría algunas que están consolidadas por hechos históricos, es decir, porque efectivamente se desarrollaron como corrientes. Es decir, alguien dijo, el marxismo tiene que entenderse así a partir de esta idea, y a partir de esa idea empezó a reconstruir buena parte del corpus marxista, e incluso ordenó una nueva lectura de Marx y ordenó los propios textos de Marx. Es decir, hay algunas corrientes que se establecen así, violentamente como corrientes. Piensen en el althusserismo. El althusserismo o el marxismo estructuralista dijo, vamos a reconstruir a Marx de esta manera. Marx es básicamente esto. Hay textos que son de Marx que no son marxistas. El joven Marx no es marxista, en realidad Marx aparece después, etcétera, etcétera, etcétera. La corriente althusserina tuvo una enorme influencia en la década de 60 y 70 en Europa, sobre todo en Francia y en América Latina. Otras variantes al estilo que se han impuesto de esa manera, muy programáticamente, y piensen, por ejemplo, en el marxismo analítico. El marxismo analítico aparece en los años 80 con la idea de la crisis del marxismo, y el marxismo analítico que dice, bueno, lo que pasa es que el marxismo se ha mezclado mucho con la literatura, con el análisis cultural, y en realidad el marxismo es otra cosa, y hay que empezar por definir bien los términos, y el marxismo puede interpretarse mejor en relación a otras ideas, por ejemplo, dejar de lado teoría del trabajo y pasar a aceptar los puntos de partida de la escuela neoclásica o austríaca. Entonces el marxismo analítico, Gerald Cohen, Roemer, John Elster, apelan a la teoría de juegos y a un montón de cosas para repensar el marxismo. Ha producido cosas que son muy disparatadas, han transformado el marxismo en una variante liberal en más de un caso, pero hay algunos textos que son útiles. Por ejemplo, el de Gerald Cohen, la teoría de historia de Marx, la defensa, es muy, muy interesante. Entonces hay corrientes que se imponen así. Hay un tipo que dice vamos a construir otra vez el marxismo sobre base de un tipo o varios tipos. Hay otros que surgen no tanto de una voluntad individual o de un grupo que dice vamos a reconstruir el marxismo sobre estas bases, sino que de una serie de perspectivas que son comunes a un campo. Por ejemplo, el marxismo humanista. Esta idea de que el marxismo ligado al análisis del capital, al estructuralismo, es un marxismo apolítico, es un marxismo que no presta atención a las necesidades humanas, a las nuevas necesidades de la década del 60, a los nuevos problemas, al feminismo y un montón de cosas por el estilo, y que es un marxismo cosificado, el marxismo estructuralista, un marxismo mecanicista, y que hay que recuperar nociones como alienación, el lugar del individuo en la sociedad, y eso está muy ligado al análisis psicológico. Piensen que bueno, en esta corriente está Erich Fromm, u otra gente como Raya Dunayskaya. El marxismo humanista es una corriente un tanto vaga. También tiene el marxismo existencialista, es decir, gente que desde el existencialismo ha ido evolucionando hacia el marxismo o ha desarrollado posiciones marxistas y ha querido agregarle al marxismo una perspectiva de corte existencialista, algo que tiene más que ver con una tradición heideggeriana o cosas por el estilo. Piensen en, bueno, el caso clásico es Sartre.
Obviamente, normalmente la aparición de una corriente que ocupa así violentamente el espacio suele generar rechazo y generar contracorriente. Entonces, por ejemplo, contra el althusserismo surge el thompsonismo, o lo que se suele llamarse marxismo político, o también la tradición del marxismo británico, ¿no? O la tradición de los historiadores británicos. Thompson, un historiador inglés, famoso por un libro muy notable, se llama La formación histórica de la clase obrera inglesa, discute con Althusser y compañía, y donde Althusser pone mucho énfasis en la estructura social y en la rigidez de las estructuras y de los individuos como simples portadores de estructura. Thompson piensa más en la acción y piensa más en la lucha de clases, y entonces eso de alguna manera es antideterminista. Thompson lo imaginaba anti-estalinista, a Althusser se lo filiaba con el estalinismo, y entonces privilegia la lucha de clases y la intervención en la realidad, mientras que el althusserismo supone que la historia es un proceso sin sujeto que de alguna manera produce solo resultados, incluso a espaldas de los individuos. Es casi como una especie de Dios que hace las cosas cuando se le da la gana, como se le da la gana, sin consultarte, mientras que para Thompson, para Hobsbawm, para Hill, para Hilton, para los historiadores británicos, o para la filósofa que hizo el resumen de estas ideas, Ellen Maxine Goods, o para Robert Brenner, el marxismo tiene más que ver con una teoría de la acción y con la transformación del mundo a partir de la intervención colectiva consciente. Hay un marxismo cultural, que es una cosa muy vaga, porque en realidad hay un análisis cultural marxista muy amplio que se puede enfocar desde muchas perspectivas distintas. Es decir, hay muchos análisis culturales marxistas, no constituyen todos esos una cosa común, una disciplina común, ni algo homogéneo, sino que más bien es un conjunto heterogéneo de intervenciones. Cuando se habla de marxismo cultural se suele hablar de Gramsci, eso es una exageración, en general quien dice eso no conoce realmente qué es lo que ha hecho Gramsci. Tal vez es más aplicable a gente como Raymond Williams, es decir, a gente que ha dicho, bueno, vamos a pensar la literatura o la cultura a partir de ciertas ideas. Eso tal vez incluso es más aplicable a la escuela de Frankfurt, otra corriente de marxismo, eh, que se especializa en el análisis ideológico, cultural, el análisis del arte, ligado a Horkheimer, a Marcuse, a Adorno, muy preocupada por los mecanismos que producen ideológicamente el consenso social, hacen posible el fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también corrientes de marxismo que se fundan sobre la base de vinculaciones de la obra marxista con otros intelectuales. Probablemente la más común es el freudomarxismo, o sea, el marxismo influenciado por Freud, ¿no? O una versión marxista de Freud, o una versión freudiana de Marx, ¿no? Hay una corriente marxista también, corrientes marxistas que provienen de la importación de problemas, como por ejemplo el marxismo ecológico o el deconstructivismo. También hay un marxismo posmoderno. Esto es curioso, esto me pone a mí muy de mal humor, pero hay gente que dice que efectivamente existe un marxismo posmoderno que tiene que ver con la influencia de Derrida y la posibilidad de introducir, digamos, la maquinaria deconstructiva en el análisis marxista. El marxismo sería una forma de deconstrucción y el marxismo entonces sería la forma que la deconstrucción asume en la crítica cultural. Hay marxismos que se conocen por ciertos problemas específicos. Por ejemplo, hay una corriente austromarxista, que no es austromarxista porque tenga que ver con la escuela austríaca, con von Mises y compañía, con la escuela liberal austríaca de economía. Eso tiene más vinculación con el marxismo analítico, sino con los problemas que los austríacos, los marxistas austríacos en la década del 20 y del 30 tenían a la hora de enfrentar ciertos problemas. Por ejemplo, un mundo austrohúngaro en descomposición, que era un mundo de naciones en formación, y por lo tanto el problema nacional ocupa ahí un lugar
importante. Es decir, es una corriente, una tradición marxista que está muy marcada por un problema específico. Obviamente también hay marxismos que tienen, o corrientes marxistas que surgen espontáneamente como reacción a, por ejemplo, un marxismo que durante la década de 60, 70 se hace muy de crítica cultural y abandona un poco la economía. Entonces en los años 80 surge lo que alguien llamó un marxismo cuantitativo, es decir, un marxismo que, sobre todo ligado a economistas como Anwar Shaikh o Fred Moseley, que se preocupan por contar, medir y pesar, es decir, analicemos la tasa de ganancia, midámosla, gente como Dumenil y Levy, veamos la evolución de la creación de plusvalor, veamos cómo se desarrolla la crisis, es decir, se parecen más a economistas y economistas comunes y corrientes, digamos, gente que tranquilamente podría, digamos, hablar, discutir con cualquier economista, digamos, eh, de los conocidos por el establishment, ¿no? Rudyard Dorbush o Paul Krugman, ¿no? Shaikh anda en ese mundo, por ejemplo. Hay un marxismo que suele identificarse con cierta posición, con cierta forma de leer a Marx o leer los obras de Marx. Entonces por ahí incluso hay un marxismo que dice siempre que leemos a Marx tendríamos que leerlos desde este punto de vista y por lo tanto esta es la forma de leer bien a Marx y a la tradición marxista. La clave en ese punto siempre es el marxismo hegeliano y ahí el eje es siempre George Lukács. La idea de que para entender a Marx y al marxismo hay que leer y entender a Hegel, ¿no? Obviamente hay gente que dice que no, que en realidad más que Hegel es mejor apoyar a Marx en otros filósofos y en otra gente, Spinoza, y podemos leer a Marx desde Spinoza. Bueno, hay para todos los gustos. Se ha hablado más de una vez de un marxismo occidental, es decir, un marxismo que tiene que ver con una experiencia específica que arranca en los años a principios del siglo XX en Europa y que tiene que ver con el desarrollo de muchas de estas cosas que hemos dicho. Se junta todas estas cosas y a todo esto se le suele llamar al althusserismo, al tonsanismo, el marxismo occidental. Hay un marxismo libertario, es decir, un marxismo que ha vinculado las ideas de Marx con las ideas anarquistas. Abraham Rubel ha hecho un enorme esfuerzo por esto, pero hay muchos otros que vinculan la obra de Marx con la idea libertaria en el sentido de anarquista, no el libertario de estos de acá que son los truchos. Insisto, Abraham Rubel o Daniel Guérin. Obviamente hay mucha gente que define un marxismo clásico, es decir, el marxismo que es el marxismo original, ¿no? Entonces el marxismo original sería el de la obra de Marx, el de Engels, el de Kautsky, el de Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo. Esos son los marxistas clásicos y formarían una especie de corriente teórica más o menos orgánica. Yo creo que eso no existe, no hay un marxismo clásico en ese sentido. Obviamente, así como hay un marxismo, hay un posmarxismo. Es decir, hay gente que dice que a partir de Marx desarrolla otras cosas que van más allá de Marx. Ahí si quieren, y es muy relevante en la historia reciente de Argentina, tienen a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que tratan de teorizar la vida social subvirtiendo o negando ciertas categorías de Marx para avanzar en un análisis que se aleja del marxismo, aunque pueda tener raíces. En su obra Hegemonía y Estrategia Socialista, quizás es la obra más clara de este postmarxismo, Laclau y Mouffe desarrollan, por ejemplo, la idea de que la dominación política, la vida social, no tiene que analizarse a partir de la idea de la determinación material. Entonces se elimina el concepto de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Algún día hablaremos sobre Laclau, que ha tenido mucha historia en toda esta cuestión. Por último, hay una serie de
periferias, o sea, cosas que se vinculan con el marxismo. Fíjense que lo que hemos venido diciendo, o sea, el marxismo no solamente es una cosa compleja en la propia vida de Marx, hay que distinguir a Marx del marxismo, hay que distinguir al marxismo del comunismo, hay que ver cuando hablamos de marxismo de qué marxismo específico estamos hablando, sino también hay que desmarcar al marxismo de muchas cosas que aparecen ligadas al marxismo y que no son necesariamente marxistas o directamente no son marxistas o a veces directamente son antimarxistas. Por ejemplo, es lo que yo llamo las periferias, ¿no? Entonces, periferia, el dependentismo. Mucha gente cree que la teoría de dependencia es marxista y en realidad la teoría de dependencia empieza como no marxista, tiene una variante marxista, pero el dependentismo es una corriente económica heterogénea muy amplia que no necesariamente está vinculado con el marxismo. De hecho, la producción marxista del dependentismo marxista es una fracción muy menor del dependentismo. Entonces Aldo Ferrer no es marxista, ¿no? Raúl Prebisch no es marxista, Celso Furtado no son marxistas, son tipos de izquierda, digamos. En todo caso, Rui Mauro Marini es un dependentista marxista, pero los otros no. Uno puede encontrar dependentistas marxistas como Oscar Brown, pero alinear marxismo con dependentismo es una tontería, no tiene nada que ver, no tiene una vinculación directa. En algún momento vamos a hablar sobre esto y tiene que ver con ese libro de Pipitone que yo estoy leyendo y trabajando y viendo algunas cosas. El socialismo del siglo XXI. Otra vez, el marxismo es una posición teórica, el socialismo del siglo XXI es un programa político. Podemos estar de acuerdo o no, pero es un programa político, no es una posición teórica. Y como programa político ni siquiera es socialista o comunista, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión, en algún momento hablaremos sobre el chavismo y ese tipo de hierbas. El pachamamismo, la idea de que el marxismo tiene que ver con una especie de religiosidad popular vinculada al respeto de las culturas y las identidades, nada de eso tiene que ver con el marxismo. Esos son inventos indigenistas de gente que tal vez pues debiera poner todos sus esfuerzos en alguna causa más noble, o algo que valiera más la pena, pero eso no tiene nada que ver con el marxismo. Está asociado al marxismo simplemente porque en esas periferias todo se junta, en esa oscuridad en la que los gatos son pardos o las vacas, como decía Hegel, todo parece igual, pero no tiene nada que ver, no tiene ninguna vinculación. Ya hablaremos un poco de eso, de por qué han terminado vinculados una cosa a la otra, pero el marxismo como cuerpo teórico no tiene nada que ver con eso. Lo mismo con el populismo. En todo caso, el populismo es un programa político. Habría que tratar de distinguir populismo del socialismo, pero el populismo con el marxismo no. El marxismo tiene que ver con otras cosas, con la ciencia, con el conocimiento de la vida social, no con la concepción populista de cómo deben ser las sociedades. Entonces, todas estas cosas en general que suelen asociarse en el discurso estúpido del mundo libertario, no son posiciones teóricas, sino políticas, e incluso siendo posiciones políticas ni siquiera son necesariamente socialistas o comunistas, y su vinculación con el marxismo es probablemente nula. Entonces, vamos cerrando esta columna, que como siempre trato de que sea corta, pero no hay caso, para tomar todo este desarrollo y analizar las impugnaciones al marxismo que suelen hacerse. No va a ser un análisis exhaustivo de esas impugnaciones, sino algunas cosas que podemos decir de esto que hemos visto. ¿Y qué es esto que hemos visto? Que cuando decimos marxismo decimos tantas cosas que querer resumir marxismo en una frase estúpida como esta, no tiene el menor sentido. Que en general, cuando se resume el marxismo con frases sueltas, lo único que se hace es mostrar la propia ignorancia. El marxismo es una cosa muy compleja, muy amplia, con muchos nombres, una gran tradición que tiene más de 150 años, con la cual uno puede estar de acuerdo o no, puede aprobar o no, pero de la cual no puede hablar si no la conoce. Si no la conoce, mejor cállese. Y además, para votar a Milei o no votar a Milei, no tiene ninguna importancia si uno es marxista, si no es marxista, si el marxismo tiene razón o no tiene razón. Es más, en sentido estricto, desde un punto de vista marxista,
Si yo fuera empresario, votaría por Milei, por supuesto, porque desde un punto de vista marxista, Milei representa la concepción de la vida social que corresponde al empresario, al burgués. Así que alguien que fuera partidario de Milei tranquilamente podría utilizar instrumentos y herramientas de conocimiento social marxista para demostrar por qué aquellos que están a favor del capitalismo tienen que votar a Milei. Como hemos dicho, el marxismo como producción científica es relativamente neutra, o sea, ofrece resultados sobre el conocimiento social que pueden ser usados por cualquiera. Así que vamos a ver brevemente algunas impugnaciones y vamos a ver cómo a partir de lo que hemos visto podemos dejarla de lado. Y una impugnación típica es Marx versus el marxismo. Y entonces normalmente se suele impugnar al marxismo por alguna cuestión de la vida personal de Marx. Pero vos sos marxista, pero el marxismo es una porquería porque Marx tuvo un hijo con la sirvienta. Ya he escrito esto, un montón de cosas, lo escribí acá en este texto. Y lo he repetido más de una vez, ya he contado esa historia, en algún momento volveremos sobre ella, pero lo que está claro es que el marxismo es mucho más que Marx, y el hecho de que Marx no fuera consecuente con sus ideas, que su vida personal no reflejara necesariamente lo que eran sus ideas teóricas, no afectan en nada el valor de esas ideas. O sea, porque cuando el profesor de matemáticas discute con alguien, quiere quedarse con más de lo que le corresponde y entonces en su argumentación parece que 2 más 2 sea 5, no implica que cuando enseña matemática el tipo diga 2 más 2 es 4. Lo que pasa es que en el momento en que discute a partir de sus intereses hace prevalecer otra cosa que conocimiento científico, 2 más 2 es 4, sino sus intereses personales. Yo quiero más de lo que me corresponde. Lo mismo con Marx. El hecho de que Marx no fuera consecuente con muchas de sus ideas no quiere decir que las ideas sean malas. Entonces, criticar a Marx y pensar la vida personal de Marx, eh, eh, digamos, algunas cosas de Marx, y pensando que de esa manera se impugna el socialismo, o se impugna al marxismo mismo, o sea, se impugna una posición política, o se impugna una posición teórica, es una tontería. Es una tontería, digamos. El socialismo es mucho más que Marx, y el marxismo es mucho más que Marx. Así que, digamos, es una impugnación estúpida, tonta, no tiene ningún sentido. Como si yo dijera que la teoría de la evolución no sirve porque Darwin no quería darla a conocer porque su mujer era muy creyente y entonces él no quería poner publicar ideas que la pudieran ofender. Eso es una estupidez. Ya hablaremos cuando hablemos de Marx y muchas cosas y volveremos sobre ciertas tonterías que se dicen sobre Marx. Pero esta cuestión es clave. Si querés decir que el marxismo está equivocado, metete con las ideas básicas y demostrar que son falsas. Revisar qué había debajo de las sábanas de la cama de Marx no te va a ayudar para eso. Te va a servir simplemente para hacer chicanas estúpidas en Twitter y para demostrar que sos un ignorante y nada más. Otras impugnaciones de marxismo tienen que ver con la idea de que las ideas de Marx o el marxismo serían ideas asesinas. Ya hablaremos de toda esta estupidez de que el marxismo o el comunismo mató 100 millones de personas, 150, 200, 3.000 millones. Uno encuentra en Twitter tanta estupidez. Digamos, si el marxismo hubiera matado tanta gente, no habría habido mal en el planeta prácticamente. Pero la pregunta es, ¿las ideas pueden ser asesinas? ¿Si puede responsabilizarse a ideas por ciertos resultados sociales de la lucha social? Bueno, depende de qué idea hablemos. Ya vamos a hablar alguna vez de Heidegger y el nazismo, por ejemplo. Hay ideas que son asesinas. Pero en general, para que una idea, digamos, tenga esta peligrosidad, tienen que ser ideas sobre la vida política, sobre el deber ser, no ideas sobre el ser. Decir que la sociedad humana está atravesada por la lucha de clases
es afirmar un hecho demostrable, no un deseo. Yo personalmente creo a rajatabla que en general las sociedades de clase están atravesadas por lucha de clases, porque son sociedades inequitativas, sociedades violentas, sociedades que, como el capitalismo, generan todo el tiempo crisis social y violencia. Pero ya quisiera yo que no fuera así. Ya quisiera yo, dentro de mi deber ser no está salir a matar gente en nombre de... No. Lamentablemente la sociedad es así. Y ojalá podamos encontrar una forma de resolver los problemas que no impliquen formas extremas de violencia. Ojalá. Yo soy el último interesado en eso porque no soy precisamente afecto a ese tipo de cosas. La cosa es porque soy, digamos, una persona común y corriente, le tengo miedo a la muerte, no quisiera meterme en problemas que pongan en peligro mi vida y por lo tanto la de las personas que quiero y de las que no quiero también, digamos, la vida es algo muy valioso como para andar jugándolo así nomás. De manera tal de que en general, digamos, las ideas sobre la acción política tendrían que ser cuidadosas. Digamos, las ideas sobre la acción política tendrían que preocuparse por a dónde estoy llevando gente a hacer qué cosa y qué consecuencias tienen las acciones que se derivan de las ideas que estoy defendiendo. Pero eso en el campo de la acción política, del deber ser. En el campo de la ciencia, uno no está de acuerdo con el cáncer que mata a una persona porque un médico le diga, mira, tenés cáncer. Le está describiendo un hecho de la realidad. En todo caso, después vemos qué hacemos con eso. Si yo digo que el capitalismo es una sociedad de explotación y violencia, no quiero decir con eso nada más que eso, que es una sociedad de explotación y violencia. Después, cómo se transforma la sociedad de explotación y violencia en una sociedad de no explotación y violencia es otra discusión. Es otra discusión. Pero esta estupidez típica de gente como Axel Kaiser, según la cual, porque uno diga que las sociedades como el capitalismo están atravesadas por injusticias sociales derivadas de contradicciones de clase y por lo tanto del enfrentamiento entre personas, uno no está avivando el odio. En todo caso el odio ya existe, lo único que está diciendo es explicar las razones de ese odio, explicar las razones por las cuales hay gente que está muy enojada y que muchas veces expresa ese enojo en violentas crisis, explicar por qué se produce la crisis social. Entonces, las ideas científicas no pueden ser por definición asesinas, son simples descripciones de cómo es la realidad. No tienen que ver con el deber ser, sino con el ser. Y el marxismo en ese punto es como cualquier disciplina científica o cualquier campo de la ciencia. El marxismo se limita a describir la realidad, tal como es, no cómo se debe cambiar o no, etcétera, etcétera. Decir que Pol Pot está contenido en el capital es una estupidez. Decir que los crímenes de Stalin están contenidos en el capital es una estupidez. O sea, tontería. No tiene menor gollete. ¿Están contenidos en la idea del comunismo, del socialismo? Bueno, eso se puede llegar a discutir, porque esos son deberes ser. ¿Sí? Eso se puede llegar a discutir. Pero en el marxismo no están contenidos. No, de ninguna manera. Pueden hacerse de una manera, de otras. Hay cosas que dudo yo que Marx hubiese aprobado algo como Pol Pot. Y obviamente como Stalin, no lo sé, no quiero hablar por Marx, está muerto, así que no puede uno revivirlo, tipo inteligencia artificial o esas estupideces de recortar frases y qué diría Marx sobre. Pero está claro que no se deriva de capital que uno tenga que hacer atrocidades como las que he mencionado. Muchas veces surge el hecho de que como Marx era un intelectual y un político, un científico y un político, en sus propios textos está mezclado esa doble dinámica de lo científico y de lo político. Pero uno tiene que distinguirlo. El marxismo es una posición política. No es una posición política, el marxismo es una descripción de la realidad, la descripción científica de la realidad.
Y Marx tiene textos en los cuales escribe como político, textos políticos, en el Manifiesto Comunista, y Marx tiene textos científicos, el Capital. Es más, dentro del Capital uno puede encontrar párrafos muy cargados de posición política y párrafos mucho más asépticos. El marxismo debe impugnarse no porque sea una idea asesina o cosa por el estilo, sino por si describe bien la realidad o no. Después, ¿qué hace cada uno con la realidad? Es otra discusión. Pero no se impugna el marxismo porque Pol Pot haya hecho tal cosa, o porque Mao haya matado a tanta gente, o porque Stalin, o por lo que sea. Eso no, eso al marxismo no le hace ni cosquillas. Lo que le puede hacer molestias al marxismo es que se lo examine y se demuestre que es falso, ¿no? Se ha hecho muchas veces eso. Y en algún momento vamos a hablar de una de esas cosas, como por ejemplo supuestas refutaciones de la teoría del valor y cosas por el estilo, von Bauer. Pero en general, si uno quiere cuestionar el marxismo, decir que el marxismo mató gente, eso es una estupidez. No tiene sentido la crítica. Es como criticar a un asesino por haber cometido un crimen en un lugar y una época en la cual no habría podido hacerlo porque no había nacido y vivía en otro país o hubiera nacido en otro país. Insisto entonces, decir que Marx es un asesino, que el marxismo es asesino por describir cómo funciona la sociedad es como decir que Darwin es un asesino por el holocausto. O sea, es una estupidez. Obviamente también se suele cuestionar al marxismo por ciertas supuestas posiciones marxistas. O sea, los marxistas piensan esto, ¿no? Los marxistas están ligados a esto, por ejemplo. Los marxistas no quieren a la familia. Una tontería completa. Cualquiera que conoce la vida personal de Marx sabría lo familiar que es, y todos los marxistas tenemos familia. Todos los marxistas hemos nacido de familia, y esa idea de que los marxistas no queremos a la familia es una tontería. Es más, quienes dicen que y quienes defienden más a la familia, como Milei, no tiene familia. Es gracioso porque hablan de la familia y hablan en contra del aborto y hablan de la importancia de criar a los hijos así o asá y cosas por el estilo. Gente que no tiene hijos ni tiene familia. Milei tiene a sus perros y a su hermana. Su hermana tiene a Milei y no sé si cree que los perros de Milei realmente existen. Agustín Laje, ¿qué familia tiene? No sé. Nicolás Márquez y toda esa gente, ¿no? Viven hablando de cosas como... de cosas que no encarnan. No solamente no encarnan personalmente, sino que defienden ideas económicas que destruyen la familia. Por ejemplo, la reforma laboral que están impulsando. Con las reformas laborales que están impulsando, lo primero que van a destruir es, más todavía, es la familia obrera. No sabemos cuándo vamos a tener vacaciones, si van a coincidir o no con las vacaciones de los chicos en la escuela, si los chicos tendrán que faltar a la escuela para poder pasar unos días con sus padres porque la empresa decidió que le toca las vacaciones de septiembre y cosas por el estilo, y no saben si van a poder ir a jugar a la pelota el fin de semana a la plaza porque probablemente por el banco de horas le toque hacer 12 horas seguidas y en cualquier... Bueno, o sea, lo poco que queda de posibilidad de planificar una vida familiar, digamos, la reforma laboral lo va a destruir todavía más, sin dejar de lado el hecho de que los salarios miserables que impulsa Milei y el nivel de explotación extremo que impulsa Milei es completamente antifamiliar. Es decir, con sueldos de miseria, no solamente tiene que salir a trabajar el padre, sino que tiene que salir a trabajar la madre y también los hijos tienen que salir a buscarse el mango, andar por ahí con un carrito juntando cartón. ¿Qué defensa de la familia es esa? Eso es una cretinada. O sea, si hay alguien que defiende objetivamente la familia, es el socialismo, es la creación de una sociedad en la cual hay tiempo para muchas cosas y hay recursos para muchas cosas que no son la ganancia empresaria. Pero insisto, eh, decir que el marxismo está en contra de la familia ni siquiera tiene sentido porque
se podría decir que socialismo está en contra de la familia o cosas por el estilo, porque el socialismo es un deber ser, un programa político, pero el marxismo simplemente describe cosas. Por ejemplo, se ha preocupado por entender cómo se construyen las familias, cómo ha aparecido históricamente la familia, y tiene el texto de Engels, El origen de la familia, propiedad privada del Estado. Y hay muchos textos de antropólogos marxistas, Maurice Baudelaire, por ejemplo, o Marvin Harris, cómo apareció la familia en la historia y cómo evoluciona y cambia la familia según cambia la sociedad y cuál es el futuro posible de la familia y hacer la crítica ideológica de la familia. La familia no es necesariamente el lugar de la bondad extrema y todo lo que pasa dentro de la familia es maravilloso, pero eh, digamos, eso forma parte del conocimiento de la vida social. Y en ese punto el marxismo no dice que no hay que tener familia, aquí dice que la familia tiene un origen histórico, que tiene unas formas determinadas por la vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no quieren tener familia son los otros, que destruyen las condiciones materiales de la existencia familiar. Hablan de la libertad y quieren que sus hijos en la escuela sigan discutiendo las mismas ideas que los padres tienen en la casa. O sea, no quieren tener hijos libres, quieren tener clones. Pero esta gente es así, vive todo el tiempo haciendo lo contrario de lo que dice. Se suele asociar entonces al marxismo con la destrucción de la familia, que es una estupidez. Lo mismo con asociar el marxismo con lo woke, con una actividad o una actitud según la cual hay que prestar mucha atención a cuánta tontería haya que pueda expresar, digamos, una política incorrecta en relación a opresión de género o racial o cosas por el estilo. Bueno, eso es una actitud política, que puede estar bien o puede estar mal, puede ser exagerada o no, puede estar bien fundamentada o no, pero que no tiene necesariamente que ver con el marxismo, no solamente porque la practica gente que no es marxista, sino porque muchos marxistas no estamos de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y el marxismo en general no está de acuerdo con que el cambio de una letra genera un cambio de la realidad, y entonces esa idea de hablar con la E y cosas por el estilo son estupideces. Son estupideces que no tienen menor valor científico. Pero ya no digamos como acción política. Desde un punto de vista socialista es una estupidez porque los cambios tienen que ver con los cambios en la estructura social. Pero desde un punto de vista científico, no hay evidencia empírica que el cambio del alfabeto, el cambio de la forma de hablar haya producido alguna vez un cambio social sustantivo. Entonces, dejemos de pensar estupideces, dejemos de decir estupideces y vayamos a los bifes, o sea, vayamos a los problemas sociales profundos. Así que lo woke y el marxismo no tienen nada que ver necesariamente entre sí. Lo mismo con el cambio climático. Los marxistas defienden el cambio climático. No. Primero porque el marxismo no se aplica necesariamente al cambio climático, aunque sí es cierto que el marxismo ofrece, y tiene variantes, y tiene expresiones, y tiene hasta tradiciones, que ayudan o pueden ayudar a entender cómo la producción social puede afectar al clima. Y eso es todo un campo de desarrollo muy fructífero. Eh, y por lo tanto, ya hablaremos en algún momento de eso, pero la idea de que los marxistas estamos todos de acuerdo con la idea de cambio climático y que por eso... No, no. Los marxistas sí creemos que la acción humana modifica el ambiente y puede tener modificaciones planetarias y por lo tanto, eh, digamos, muchas ideas y formas de pensar propias del marxismo, teorías y cuerpos de desarrollo de conocimiento marxistas pueden ayudar a ver cómo la acción humana afecta el cambio climático y en qué sentido, y por lo tanto en qué sentido ser cuidadoso. Ahora, de ahí a que alguien es marxista porque dice que le va a poner un impuesto a la ganadería pampeana porque las vacas de la pampa tiran muchos pedos, bueno, deducir que esa persona es marxista por eso y que eso es el marxismo es una estupidez. Lo mismo cuando se confunde justicia social con socialismo o con marxismo. La justicia social tiene que ver con el campo del deber ser, es importante de la política, así que en algún momento haremos una columna sobre la justicia social y el socialismo, y explicaremos de dónde viene la expresión justicia social, pero marxismo, insisto, es una teoría sobre lo social, no un deber ser. Por lo tanto, no habla de la justicia social.
En todo caso, a partir de ciertas conclusiones de la teoría marxista, uno podría darse cuenta que un socialismo inspirado en la teoría marxista vería que la expresión justicia social es una expresión desafortunada, es una expresión que no es socialista, pero ya explicaremos eso en otro momento. La idea de que el marxismo está de acuerdo con la inmigración musulmana, con el indigenismo, con el pobrismo, con el hipismo, con lo antitecnológico, insisto, esas son ideas acerca de cómo debe ser la sociedad, por lo tanto son ideas de campo de lo político, y el marxismo es una descripción de la realidad social existente. Por lo tanto, no tiene por qué soportar o no tiene por qué defender ninguna de esas ideas. Sí, uno puede deducir a partir de la concepción marxista de la vida social que muchas de esas expresiones, el hipismo, el pobrismo, el indigenismo, el antitecnologismo, no corresponden a el conocimiento que tenemos sobre la evolución de la sociedad. Dicho de otra manera, el conocimiento social que el marxismo nos ofrece nos permitiría criticar este tipo de posiciones como reaccionarias. De modo tal que en general quienes piensan de un modo marxista piensan que el pobrismo, el hipismo, lo antitecnológico, el indigenismo, ese tipo de cosas son disparates reaccionarios, digámoslo así. Se ha acusado a Marx de antisemita y un montón de cosas. Vamos a hacer alguna columna específicamente sobre ese tema. ¿Qué dice eso? No conoce la tradición marxista, no conoce a Marx, no, ha leído mal los textos. Cuando lee sobre la cuestión judía no sabe que es un texto de crítica de otro texto que se llama La cuestión judía de Bruno Bauer. Así que el problema ahí es que se habla de lo que no se sabe. Resumiendo entonces, la mayor parte de las cosas que se dicen y por las cuales se acusa el marxismo de esto o aquello, pasan por alto el hecho de que el marxismo es un cuerpo teórico, algo que tiene que ver con el campo de la ciencia, que es muy vasto, que tiene muchas corrientes internas y muchas perspectivas a partir de las cuales pensar los problemas, y que va mucho más allá de Marx, que tiene que ver con el ser, es decir, con el análisis de cómo es la realidad social, me guste o no me guste. Y no tiene que ver necesariamente ni establece ninguna preferencia específica acerca de la vida política, es decir, del deber ser. Tiene un vínculo y una acción política vinculada a las consecuencias del marxismo, tiene su vínculo, lo explicaremos en otro momento, pero lo que quiero decir con esto es que las cosas por las cuales se suele acusar al comunismo, al marxismo lo dejan intacto. Las cosas por las cuales se suele acusar a Marx, al marxismo lo dejan intacto. Las cosas por las cuales se suele acusar a gente que se parece o dice que, al marxismo lo dejan intacto. La única forma de criticar seriamente al marxismo es tomar sus ideas y demostrar que son falsas. Demostrar que no existe la explotación social, por ejemplo. Demostrar que la teoría del valor, sobre todo bajo la forma en que Marx la expone, no explica el movimiento de la economía. Demostrar que el Estado y las formas políticas no son formas de dominación social que corresponden a un poder de clase. Demostrar que cuando los marxistas decimos que la democracia burguesa es una forma de dictadura, no estamos diciendo algo que esté bien. Es decir, el que critique al marxismo, bienvenido sea, pero estudie el marxismo, tómeselo en serio, encárese con sus ideas y trate de demostrar que sus ideas son falsas. Probablemente encuentre que sus ideas no son tan falsas, son más bien lo contrario, y probablemente encuentre que sus ideas, las ideas del marxismo, los resultados científicos del marxismo son muy útiles, incluso para aquellos que quieren defender la sociedad existente más que cuestionarla. Así que yo insisto con esto, estudia, pequeño borrico, estudia, no seas libertario. Nos vemos la próxima.